presidenta. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y Iniciativa por Cataluña la convocatoria de este acto. Desde el Foro por la Memoria entendemos que de esto se trata la democracia, ¿no? de dar pie a que los ciudadanos y ciudadanas de a pie, valga la redundancia, podamos intervenir en el debate político, opinar y, sobre todo, y muy especialmente desde el ámbito de la memoria histórica y democrática de nuestro país, pues sobre todo crear pedagogía social. Mucha falta hace en este momento y muy especialmente relativo al ámbito que nos ocupa. Desde el Foro por la Memoria venimos a aportar la visión del movimiento que se ha venido a llamar memorialístico, de las organizaciones sociales que venimos trabajando desde hace muchos años respecto a la cuestión de la recuperación de la memoria democrática de este país. Y hemos de comenzar de una manera bastante tajante. Para el Foro por la Memoria esta ley es claramente insuficiente. E incluso nosotros ya hemos calificado como que la ley que finalmente va a ser aprobada va a ser una ley frustrante, que no cumple las expectativas, que desde luego hoy creo hablar en nombre de gran parte del movimiento social que venimos trabajando en memoria, no cumple las expectativas que satisfarían las necesidades para la recuperación integral de la memoria colectiva, histórica y democrática de este país. Evidentemente no es nuestra ley por varios motivos. Nuestra ley, como ustedes se pueden imaginar, si hubiese que poner un frontispicio o hubiese que poner un titular, no es nuestra ley porque no reconoce la nulidad radical de las sentencias emanadas en los juicios franquistas de carácter represivo. Ya hemos reiterado en muchas ocasiones, no les voy a aburrir, que estas sentencias y los órganos de las que emanaban son radicalmente nulos porque emanaban a su vez de un régimen ilícito no solamente, como dice la ley, porque lo haya dicho el Consejo de Europa, sino porque la propia, como ha reconocido el señor Martín Pallín, la propia Asamblea General de Naciones Unidas, en las asambleas de 9 de febrero y 12 de diciembre de 1946, resoluciones todavía vigentes, número 32 y número 39 de la Asamblea General de Naciones Unidas, reconoce al régimen franquista como un régimen ilícito su origen y por lo tanto en todo lo que de él emanase, son nulas por la propia nulidad intrínseca del procedimiento en que estas sentencias fueron adoptadas. Se aplicaban bandos militares, normas de excepción, no podemos hablar en ningún caso de leyes, no podemos hablar tampoco de tribunales, estamos hablando de órganos jerárquicamente establecidos específicamente para reprimir, sometidos a jerarquía militar interna, y evidentemente tampoco podemos hablar de un derecho de defensa de la multitud de condenados que pasaron por esa trituradora de demócratas que fue el aparato institucional represivo del franquismo. No pueden ser viables unas sentencias que vulneraban absolutamente todos los derechos humanos. Y hemos de recordar, y aquí se ha mencionado de pasada, no solamente los derechos humanos que ahora mismo gozamos y que reconoció nuestra Constitución Española del 78, sino los propios derechos humanos que también, no hemos de olvidar y hemos de reivindicar, la Constitución Española de 1931 reconocía y que fueron pisoteados, pero no eliminados, porque los derechos humanos no pueden ser eliminados, pueden ser vulnerados, pero no pueden ser eliminados por el franquismo. Y finalmente las sentencias son nulas porque la doctrina internacional, el derecho internacional, reitera hasta la saciedad que este tipo de comportamientos emanados de regímenes autoritarios y dictaduras no pueden tener un mínimo bagaje de credibilidad democrática, ni mucho menos efectividad jurídica y procesal. La doctrina emanada no solamente de los tribunales de Nuremberg, la doctrina de la Configuración Internacional de los Derechos Humanos, y que se ha visto muy recientemente en el caso argentino. Fíjense ustedes que en el caso argentino se planteó la derogación de las leyes de obediencia debida y las leyes de punto final y no sirvió para mucho. Y que precisamente cuando se está empezando a remover el aparataje represivo de la dictadura argentina, bastante más reciente que la nuestra, es cuando se empiezan a anular las sentencias emanadas y anular concretamente, no a derogar, sino a anular la normativa que planteaba o que daba cobertura a la represión argentina. Tenemos dudas de que el planteamiento de la ilegitimidad que se plantea en la ley vaya a tener una viabilidad práctica, una viabilidad efectiva. Evidentemente parece que todas las víctimas vamos a tener que terminar recorriendo un vía crucis procesal de carácter judicial
de más que dudosa finalización. Ha recordado el señor Martín Pallín que evidentemente parece ser que está predestinado que todo termine en la sala de los militares del Tribunal Supremo, y muchos nos tememos, es un juego simple de mayoría que ustedes pueden reafirmar viendo las sentencias emanadas de dicha sala de los militares, que bueno, la sala de los militares va a decir, bueno, sí, estarán derogadas estas normas, bueno, sí, se les ha declarado legitimidad, pero en su momento estaban vigentes. Por lo tanto, lo que no ha querido hacer el Poder Legislativo, que no se lo encarga al Poder Judicial. A mí me hace mucha gracia algunos planteamientos que han hecho algunos portavoces del Partido Socialista Obrero Español hablando de la seguridad jurídica y de que habría que mantener la separación de poderes de un Estado democrático y que no se puede imponer al Poder Judicial las sentencias que ha de plantear. Señores, eso se hace todos los días porque las leyes que aplican los poderes judiciales, el Poder Judicial emana de aquí, emana de la soberanía popular radicada de las Cortes de este país, el Parlamento y el Congreso de los Diputados y el Senado. Por lo tanto, esa entelequia de que no se puede imponer al Poder Judicial el sentido de las sentencias, bueno, si están aplicando, afortunadamente, leyes que emanan del Poder Legislativo con base en la soberanía popular. Por lo tanto, nos parece una entelequia. Tal y como ha reconocido Naciones Unidas en numerosos instrumentos internacionales, en numerosos convenios internacionales, tiene que haber verdad, tiene que haber justicia y tiene que haber reparación. Y si no lo hay, lo que es impunidad. Y si no lo hay, impunidad. Otros aspectos que no nos gustan, para ir concretando y terminando, es que no se produce un reconocimiento de lo que nosotros exigíamos como el reconocimiento de la memoria colectiva, de la memoria pública. Se habla, se reitera, si ustedes siguen el enunciado, a un derecho personal a la memoria, a un derecho familiar a la memoria. Hombre, faltaría más que no se reconociese el derecho personal y el derecho familiar a la memoria. Es que precisamente es el derecho personal y el derecho familiar a la memoria lo que nos ha llevado hasta aquí y lo que nos ha traído aquí. En este país lo que nunca se ha perdido ha sido el derecho personal a la memoria. Aquí lo que nunca se ha perdido ha sido la memoria familiar. Necesitamos memoria colectiva, necesitamos memoria pública, necesitamos memoria de carácter social, necesitamos pedagogía con esa memoria que evidentemente, como se ha comentado aquí, nos diga cuáles eran los valores que estaban en juego durante la Guerra Civil y cuáles son los valores que el franquismo propagó y aquellos valores que el franquismo aplastó y que ahora mismo todos los demócratas de este país nos identificamos. Se habla de que se va a establecer una reparación moral. No queremos reparación moral, lo que queremos es justicia. Es una entelequia nuevamente hablar de reparación moral. Lo que tiene que haber es una reparación integral a las víctimas y también a la sociedad española, porque se ha dicho también en esta mesa, la recuperación de la memoria histórica democrática de este país es una cuestión de sanidad democrática de la sociedad española del siglo XXI. Y es importante hacer pedagogía con los valores que se plantearon durante la Segunda República, ojo, primer periodo democrático de la historia de España, y con los valores que fermentaron en la lucha de todos y todas los luchadores y luchadoras por la libertad contra el franquismo. No nos gusta que la legitimación para iniciar la elección y consecuencias públicas, concretas, institucionalizadas, con protocolo los cadáveres. Finalmente nos gusta el acento que se ha puesto con el Valle de los Caídos, el Valle de Colgamuros. Pues porque parece una broma macabra que se vaya a plantear político cuando está encargado el dictador que originó el mayor genocidio de la historia de España, y parece ser que va a continuar allí. Sigue siendo una broma macabra de interpretación, o se puede plantear si se va a hacer un centro de interpretación teniendo precisamente enterrado que originó dicha masacre. Por lo tanto, no nos gusta alternativa. Dicho esto, tenemos que reconocer y de luego